Amén. Pueden sentarse, hermanos. Los niños pueden pasar a su clase. Buenos días a todos, bienvenidos. Como pueden ver, no miran al pastor. El pastor se anda de vacaciones, pero ya va a estar con nosotros a partir ya del martes, creo. Oremos porque el Señor siga bendiciéndolo, protegiéndolo donde quiera que él ande, su familia. Amén. Y bien, hermanos, como hemos venido estas últimas semanas, hemos venido escuchando, hemos venido aprendiendo en el libro de Gálatas. Semanas anteriores hemos venido lo que Pablo escribe a esta iglesia, a esta congregación, pero también está activa para nosotros, también porque somos la iglesia, somos el pueblo de Dios. Y busquen su Biblia en Gálatas, vamos hoy a estar en Gálatas 5. Y mientras usted busca este libro en su Biblia, me gustaría que comenzáramos a hablar o empezar a mirar sobre el concepto de lo que es libertad. La semana anterior nosotros escuchamos cómo Pablo le hablaba a la iglesia de Galacia, y les decía que sufría dolores de partos, un dolor que Pablo, ¿verdad?, sentía por esta congregación a causa de estos maestros judaizantes que venían a enseñarles sobre la ley, que les decían que tenían que seguir los rudamentos de la ley, la práctica de la circuncisión. Y el pastor nos enseñaba cómo Pablo le hablaba a esta iglesia, decía que sufría dolores de partos, ¿verdad?, por lo que estaba pasando. Yo me imagino a Pablo llorando, atormentado por esta situación que se vivía en la iglesia en esos tiempos de Galacia. Y hoy vamos a mirar en Gálatas 5, no sé si en su Biblia tenga este título, en la mía dice: está firmes en la libertad. Yo estoy leyendo la santa y única y verdadera, ¿cuál es? Versión Reina Valera, creo. Dice alguien que dice de broma que es la que leyó Jesucristo, por eso es la única, no se crea. Dice: estad firmes en la libertad. En el capítulo 5 habla Pablo sobre la libertad en Cristo, ¿verdad? ¿Y qué es el concepto de libertad? En nuestros tiempos, en nuestro tiempo actual, en la sociedad, ¿qué concepto tiene de la libertad? ¿Verdad? Y es lo que yo les preguntaría: ¿cómo usted entiende el concepto de la palabra libertad? Y quizás alguien podrá decir: bueno, depende a quién le preguntes, ¿verdad? Porque si le preguntas a un preso, tiene un concepto de lo que es la libertad. Si tú le preguntas a un indigente, tiene también un concepto diferente de lo que es la libertad. Si tú le preguntas a alguien con alguna discapacidad, tiene un concepto de la libertad. Pero en la sociedad general, ¿qué concepto tiene la de la libertad? Algunos lo toman como la oportunidad de hacer lo que quieran, ¿verdad?, en nuestros tiempos actuales. Y esto se está conociendo como un individualismo moderno. Dicho de otro modo, se conoce como una autonomía y soberanía personal. Hablando en castellano puro, quiere decir: nadie puede decirme qué yo tengo que hacer. Yo hago lo que quiero y luego te dicen la segunda, ¿cómo le llaman? De la Constitución de Estados Unidos, la segunda enmienda, luego te dicen: soy libre de decir lo que yo quiera, soy libre de creer lo que yo quiero, soy libre de hacer lo que yo quiero. En nuestro tiempo actual el concepto de libertad se ha sacado de contexto, se ha tomado de una forma diferente. Decía yo, un individualismo, a una forma autónoma, soberana, personal, de decir:
nadie me va a hacer lo que yo puedo hacer. Otros, la libertad para otros también es de no tener restricciones, ¿verdad? Para hacer lo que ellos quieren. Otros, es más, ni a la ley respetan, ¿verdad? Es una manera también de tomar la libertad. Vivir sin condiciones o sin compromisos, ¿verdad? Otro grupo de personas también toman la libertad como un alivio de cargas y dolores al buscar solución a toda injusticia que aqueje a este mundo, como los promotores de derechos humanos, asociaciones, ¿verdad? ¿Y qué es lo que aqueja a este mundo? Viene siendo la violencia, el abuso infantil, ya sea el aborto, ya sea el tráfico humano, y toman esto para crear conflictos, problemas, diciendo que es parte de la libertad que ellos lo pueden hacer. Y para otros, y esta es la parte que yo creo que más nos debe interesar y en la que yo creo que debemos estar nosotros, para otros significa, la libertad significa vivir por fe, bajo la plena dirección del Espíritu Santo. Y en Gálatas, Pablo es la conclusión que le está diciendo a la iglesia de Galacia y a nosotros, la libertad que tenemos en Cristo. Cuando nosotros escuchamos esto como iglesia, decimos, tengo la libertad en Cristo. Y no sé si a ti, pero a mí me vino otra pregunta. En la libertad que Cristo me da, ¿puedo hacer todo? ¿O qué debo hacer? ¿O qué no puedo hacer? ¿O sí puedo hacer esto? Amén. Y ya con esa pequeño appetizer, vamos a, así hablamos, así le decimos en Oaxaca, appetizer, para que. Vamos a capítulo 5. Yo creo que ya lo tiene y dice la palabra del Señor: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corráis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo más que el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Amén. Nosotros podemos saber aquí, no sé, antes que nada, si tú conoces, sepas que también esta carta a Gálatas es conocida como la carta de la libertad. Otros le llaman la carta magna. Pero Pablo aquí nos está diciendo en Gálatas que para libertad, dice, fuimos libres. Pablo aquí podemos mirar que está siendo un poco redundante, porque dice para libertad fuisteis libres. Esto suena algo así como cuando te dicen salte para afuera. Dices, ¿cómo? ¿Verdad? O métete para adentro, súbete para arriba, ¿verdad?
Pablo nos está diciendo, para libertad fuiste libre, y podríamos decir, bueno, ¿de qué se trata? El llamamiento a la libertad que vemos aquí en el versículo 1, podemos ver que es la esencia del mensaje de Pablo a los Gálatas, cuando nos dice, vuelvo a repetirlo, para libertad Cristo nos hizo libres. El propósito que Pablo menciona de la obra de Cristo era liberar a los judíos de la maldición de la ley y permitir que también los gentiles disfrutaran de la misma liberación, rompiendo las cadenas que les ataba a la desobediencia y al pecado. Podemos leer cómo Pablo les narra, les habla, les dice, ya fuisteis libres, ya tienes que estar desligado de la ley de Moisés, ¿verdad? Por Cristo eres libre, ya no tienes que seguir estos rudimentos. Pablo, ¿verdad?, aplica su mensaje a la situación de los Gálatas. Fíjense, ellos habían contraído, de esta manera te lo presento, ellos habían contraído un virus espiritual, un infeccioso concepto, a saber, ellos decían que Dios no los aceptaba hasta que, además de haberse entregado a Jesucristo, se rendían también a la observancia de la ley mosaica, a las prácticas, ¿verdad? Pablo les presenta a esta iglesia el antídoto cuando les dice, cuando alguien se convierte a Jesucristo, se aleja de Moisés, no del hermano Moisés, se aleja de Moisés, de la ley, y comienza a vivir bajo el dominio de Cristo y del Espíritu Santo, quien ha sido enviado por el Padre a nuestro corazón. Quienes son de Cristo, sostiene Pablo, dice, quienes son de Cristo son libres de la ley. Podemos aquí también ver dos preguntas que permean en esta epístola a los Gálatas, desde el principio, que nosotros podemos empezar a leer desde el principio del capítulo 1 hasta el 6. Dos preguntas, Dice, primero, Pablo pregunta o les dice, ¿quién es el verdadero pueblo de Dios? Y puede haber aquí dos respuestas, no sé si has hecho examen de esas capciosas o de selección múltiple. ¿Quién es el verdadero pueblo de Dios? ¿Israel o la iglesia? Y la segunda pregunta viene siendo así, ¿y cómo deberían sus miembros gobernar sus vidas? ¿Obediencia a Moisés o siguiendo al Espíritu Santo? Bueno, Pablo, sosteniendo las respuestas también a estas dos preguntas, Pablo nos enseña que a la primera pregunta la respuesta es la iglesia. Amén. Y la respuesta a la segunda es siguiendo al Espíritu de Dios. Está diciendo a los Gálatas, todos somos la misma iglesia, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay de color, todos somos la iglesia, todos somos el pueblo de Dios. Ahora también debemos de ir siguiendo al Espíritu Santo, lo que ya Cristo vino a darnos en esa libertad. Y todo esto creó un gran conflicto con los judaizantes, ¿verdad? Que esto fue lo que hizo que Jesucristo fuera a la cruz. Por esto que venía a decirles, el apóstol enseña que la libertad en Cristo consiste en ser liberado del poder del pecado y la muerte. Esta idea de pecado es aquella esclavitud que lleva a los pecadores a sentirse encadenados, pongan atención a esto, que lleva a los pecadores a sentirse encadenados a pecar en su voluntad y su conciencia. Por eso en la epístola a los Gálatas nos dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres, no para otra cosa, para la libertad que Cristo ofrece. Y esto, hermanos, es bien poderoso. Si no lo motiva, no sé qué más podemos hacer. Que hemos sido libres a través de toda esta obra que Cristo llevó a la cruz. Por esa obra nosotros ya fuimos libres para esa libertad. Pero fíjense, pero eso, alguien podría decir, pero eso es en el pasado, ¿verdad? Eso no queda en el pasado. Se me olvidó un término que el día que nos reunimos el hermano Francisco lo mencionó. Es que quiere decir que fue en ese tiempo, pero es activo
en estos tiempos todavía, ¿verdad? Eso no quedó en el pasado, sino es constante porque sigue dándonos una vida llena y plena de libertad a cada cristiano. O sea, lo que en ese tiempo a los Gálatas Pablo les hablaba, aún en nuestros tiempos está activo, es funcional, aún es real, pero no lo hemos tomado así, hemos seguido siendo, ¿verdad?, esclavos a veces del pecado. Todavía mantenemos esa esclavitud del pecado, ¿verdad? Y no quiero decir que usted es pecador, pero hay ciertas cosas que aún nos están limitando a recibir esa plenitud de la libertad en Cristo. El Señor nos hizo libres, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Pero no es para que nosotros volvamos a ser esclavos del pecado, y esto nos hace hacernos valer por nosotros mismos. Es lo que mencionaba al principio, el autonomismo, se me fue la palabra, la autonomía personal del que yo puedo, ¿verdad? Yo tengo que hacer esto y me siento capaz de hacerlo. Quizás buscando un agrado mayor al Señor, quizás buscando en un pensamiento llamar la atención. A veces decimos, voy a hacer esto para llamar más la atención de Dios. La atención de Dios ya la tenemos desde el principio, de una manera, si la presentamos así. El Señor no nos ha liberado para hacer lo que nosotros queramos, no es así. Hemos sido liberados del castigo del pecado para vivir en libertad del poder del pecado en nuestra vida. Te lo repito, hemos sido liberados del castigo del pecado para vivir en libertad del poder del pecado en nuestra vida. Para eso nos libertó, ¿verdad? Para todas esas cadenas ya han sido rotas, y esta experiencia solo puede describirse como una liberación personal en Cristo. Esa es la experiencia que nosotros tenemos, que si es que yo creo que ya la mayoría de ahorita de este que estamos aquí lo ha experimentado, ¿verdad? Los que vienen en el de las 9 tuvieron cierto conflicto con ellos porque no sabían si ya lo habían experimentado, pero sé que el Señor va a trabajar con ellos. Aquí estamos puros espiritualmente más fuertes, amén. ¿Cómo es eso? ¿Verdad? Podríamos decir, ¿cómo es eso? ¿Cómo puedo yo experimentar una liberación personal en Cristo? Bueno, la Biblia y Pablo en la Biblia también nos dice, mas ya no vivo yo. ¿Y cómo dice? A ver, un cristiano, ¿ahora qué? Cristo vive en mí. Eso es experimentar esa libertad, mas ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. O sea, renuncio a mí, renuncio a mi yo para hacer lo que Dios quiere o quiere como yo sea. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me fui claro? Es el renuncio a mí, renuncio a mis pensamientos, renuncio a mis gustos, renuncio a mis placeres, renuncio a lo que más me agrada, hablando a la carne, para hacer lo que Dios quiere o quiera como yo sea, o quiere Dios como debo de ser. Amén. Mismo en Gálatas, en 5:16, encontramos una descripción de lo que sucede en la vida interior, fíjense, de una persona, y también, por supuesto, en las relaciones externas de la misma persona. Cuando dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. ¿Cómo podemos hacer esto? Cuando el Espíritu Santo, por supuesto, asume o toma las riendas de nuestra vida. Es lo que Pablo estaba diciéndole a los Gálatas, ¿verdad? Ya no tienes que seguir rudimentos, ya no tienes, esa es la libertad que Cristo te ofrece, es esa, que el Espíritu Santo va a tomar control de tu vida y te va a llevar a disfrutar de esa libertad. Y yo creo que esta debe ser nuestra categoría. Ser libres es ser liberado para hacer lo que Dios quiere que seamos. Amén, te lo repito. Ser libre es ser liberado para hacer lo que Dios quiere que seamos. ¿Y qué es lo que Dios quiere que seamos?
la libertad o esta libertad de es, lo que estaba Pablo mencionando, esta libertad de es, al mismo tiempo es una libertad para. No somos liberados para hacer lo que queramos, o sea, somos liberados de, sino que lo que está diciendo es para ser lo que debemos de ser. Amén. ¿Y qué es? ¿Cómo debemos de ser y qué debemos hacer? Bueno, si ponemos atención al mensaje de Pablo, podemos ver que es un poco diferente, ¿verdad?, de lo que se dice a veces del cristianismo. Y va a decir, hermano, espérate, ¿y por qué? Fíjate, no sé si tú has tenido estas experiencias, pero muchas personas consideran que para ser cristiano se necesita observar muchas reglas. ¿Ok? Ponme atención antes de que me digas, espérate, hermano, espérate, entonces no debo de seguir reglas. No, espérame tantito. Ser cristiano a veces se cree que debemos observar muchas reglas que hasta cierto punto pueden ser fastidiosas o costosas. Esta es la percepción que el mundo tiene de los cristianos. Muchos nos dicen, tú no eres libre cristiano, ¿verdad? Y luego nos dicen que andamos haciendo cosas, o nosotros andamos haciendo cosas para mostrar o tratar de convencerlos de que vean una libertad que no es la que Cristo nos ofrece. A veces andamos haciendo prácticas, a veces se llega a crear hasta dogmas en un grupo de iglesia, ¿verdad? Rudimentos, teorías para tratar de presentar una libertad que Cristo no nos ofrece. Y también nos dicen, tienes que seguir un montón de reglas, ¿verdad? Y otros también tienen el concepto erróneo y hasta dicen, yo no voy a ser cristiano, yo no quiero ser cristiano, o yo no puedo ser cristiano hasta que arregle todos mis problemas, hasta que deje mis vicios, hasta que deje lo que más me gusta, ¿verdad? Porque si no, no puedo ser cristiano. Tengo que seguir reglas, ¿verdad? No sé si has escuchado a alguien que te diga eso. Pero aquí viene lo bueno. Pero la realidad es que todas estas reglas, fíjense, todas estas reglas que a otros espantan, a nosotros nos deben de llenar de gozo y nos dan la verdadera libertad. No escuché ningún amén. Esas reglas que a otros espantan o piensan que no se pueden cumplir, nos deberían llenar de gozo y nos deben dar la verdadera libertad a todo aquel que tiene a Cristo en su corazón. Amén. Entonces, ser cristiano no significa no ser libre. Más bien, creo que ser cristiano significa andar en plena libertad. Amén. ¿Sí estás de acuerdo conmigo? Ser cristiano no significa no ser libre. Más bien creo que ser cristiano significa andar en plena libertad. Espérame, háblame en castellano puro. ¿Me estás diciendo, hermano, entonces que puedo hacer todo? Bueno, Pablo dijo, todo me es lícito, ¿verdad? Porque si estamos mencionando de que hay reglas y no hay reglas, entonces me puedes decir, entonces sí puedo hacer todo. Espérame otro momento. Pablo dijo, todo me es lícito, ¿verdad? Pero no todo, ¿qué? No todo me conviene, no todo me edifica, no todo me hace bien, no todo me construye. Ok, explícame un poco más. Bueno, te voy a dar esta pequeña ejemplo. Yo soy libre de cometer cualquier pecado, ¿cierto? ¿Cómo qué? A ver, dime uno, hermano. ¿Cómo qué? Bueno, robar, ¿cierto? Mentir, ¿cierto? Ser adúltero, ¿verdad? Y otros muchos pecados más. Soy libre de hacer eso, ¿verdad? Porque si yo busco mi autonomía, soy libre de hacerlo. Pero aquí viene lo interesante y eso te lo voy a compartir hoy por la misma ofrenda. Ahí te va. Yo soy libre para cometer
todos esos pecados, ¿verdad? O satisfacción de la carne. Pero, fíjate, la libertad, la libertad de la que Pablo está hablando, la libertad que Cristo me da, es más y debe ser más efectiva para no hacer lo que puedo hacer. Amén. Si lo entendemos, o sea, yo soy libre de cometer todo pecado, si es que yo estoy creyendo una libertad. Pero la libertad que me da Cristo me da el poder para decir no a esa libertad ficticia. ¿Sí me estás recibiendo como yo lo recibí? Entonces, antes de proseguir, vamos a recordar este breve bosquejo de la idea de libertad, ¿verdad? Según la carta de Pablo, cuando ya tomamos este pequeño concepto. Para el apóstol Pablo, la libertad tiene dos dimensiones. Habla de una dimensión teológica y una humana. Amén. La dimensión teológica consiste en una relación personal con Dios por medio de Cristo y en el Espíritu. Y la humana simplemente tiene un aspecto personal, que es el ego y el aspecto social, agradar a los demás. ¿Ok? Hemos de entender que el punto de vista de Pablo sobre la libertad no es idéntico al de nuestra sociedad. De hecho, si vemos, en la mayoría son contrarios, ¿verdad? Que ponían en conflicto a los judaizantes. Para el apóstol, libertad significa sujeción a Dios y a su voluntad. Mientras que para el hombre moderno quiere decir, yo hago lo que quiero y no hay Dios quien me pare, dice, ¿verdad? Porque aquí mis pistolas nada más truenan. Para Pablo, la libertad comienza únicamente con una relación con Dios por medio de Cristo y en el Espíritu. Mientras que para el hombre moderno, libertad significa que se le deje tranquilo. No me molestes, hasta aquí estoy bien a gusto. Para el apóstol, la libertad significa interdependencia. ¿Interdependencia en quién? En Dios, en la obra de Cristo, en el Espíritu Santo. Para el hombre moderno significa independencia. O sea, no dependo yo de nadie. Yo puedo, yo quiero y yo lo tengo. Dicho de otro modo, no podemos aplicar la libertad que Pablo habla, no podemos aplicarla a nuestra sociedad hasta que no vemos que el concepto que el apóstol presenta está en conflicto con el del hombre moderno. ¿Cómo es así? Si la libertad que tú confesas no pone en aprietos a la libertad que el mundo dice, entonces no es una libertad en Cristo. ¿Sí me entiendes? La libertad en Cristo que tú profesas debes poner en conflicto a la libertad que el mundo está ofreciendo. O sea, la libertad en Cristo, la que nos está ofreciendo, la que estamos practicando, nos debe liberar de que la libertad que el mundo ofrece nos ponga a dudar. ¿Lo hago o no lo hago? Ahorita vienen a estas fechas famosas no tengo, en cierta manera no quiero crear un conflicto o algo, pero vienen las ciertas fiestas ahorita de mentadas de Halloween, ¿verdad? Y en la iglesia hay un conflicto. ¿Me disfrazaré de angelito para ir? Tengo la libertad de hacerlo, pero si esa libertad no pone en conflicto, ¿verdad?, a lo que es la libertad que ofrece el mundo, entonces tenemos que poner atención. ¿Qué libertad estoy practicando en realidad? Porque la libertad que me da Cristo me da los fundamentos y me da la palabra para poder mirar si es bueno, me construye, me edifica o me va a ir metiendo a esa libertad que el mundo está ofreciendo. Amén. Los veo muy callados. Esto nos va a obligar a tomar una decisión. Solo tenemos que escoger entre servir al Padre, lo cual nos hace libre, o servir a los poderes o placeres de este mundo que nos esclavizan.
Entonces, ¿cómo aplicamos esto? ¿Cómo vamos a aplicar entonces, hermano, lo que Pablo está presentando en nuestra vida actual? En primer lugar, debemos ver de que somos libres, que Cristo nos ha dado una libertad plena. No necesitamos de nada para decir soy libre. La plena libertad que da Cristo, soy libre, ¿verdad? No estoy diciendo que entonces sí puedo, como decíamos la otra vez, vuelvo a la hilacha. No, es una libertad en Cristo que es diferente a la libertad que nosotros pensamos, ¿verdad? Que es la más deseable, la más antojable, por decirlo así. ¿Qué nos impide? ¿Qué cosas nos impiden disfrutar de la libertad que Cristo nos ofrece? Pablo aquí a los Gálatas le está diciendo: ustedes venían corriendo bien, venían bien encarrerados, a gusto. ¿Qué los hizo parar esa carrera? ¿Qué los hizo desviarse de esa carrera? ¿Verdad? ¿Qué debo de ver? Debo de ver, qué debo dejar de hacer para ser libre antes de poder serlo. Parece un trabalenguas, pero debo yo de ver qué debo dejar de hacer para ser libre antes de poder serlo. Dice la Biblia que nadie, ¿verdad? Bíblicamente nadie es libre hasta que no reconoce que está esclavizado al pecado, al yo y al mundo. Entonces, ¿qué debo de hacer? Mirar qué me está parando esta carrera, qué me está impidiendo seguir disfrutando de esa plena libertad que hay en Cristo. Copié esta parte de un libro, un libro de la narración del libro de Gálatas. Es el que estudiamos cuando preparamos o se preparan los mensajes. Y me llamó la atención este ejemplo que dice este libro. Dice: no tiene mucho sentido decirle a un prisionero que vive encerrado en una exuberante celda vacacional donde juega su deporte favorito. Durante el día sale de fiesta, por la noche se la pasa bailando, emborrachándose con mujeres, drogas y lo demás. No tiene sentido decirle que necesita ser liberado. ¿Por qué? Porque si tiene constantemente a su alcance aquellas cosas que más disfruta, no tiene sentido decirle: tienes que ser liberado de aquí. Pero si por el contrario sus mayores deseos están fuera de donde se encuentra, sí puede ser liberado de su privación para llevarlo a cabo. Ok, ¿cómo es esto? Si alguien, ¿verdad?, está disfrutando de todo eso, de esa libertad, ¿verdad?, es imposible o no tiene un sentido, o no va a hacerle a él sentido decir: tienes que dejar esto. Porque si lo está disfrutando día a día, no se va a dar cuenta que está en una libertad ficticia. Es como cuando tú le dices a una persona alcohólica: eres un alcohólico, y él no lo reconoce porque te dice: yo no soy alcohólico, solo necesito tomar diario, ¿verdad? Entonces esta persona está teniendo esa satisfacción y no lo hace mirar o estarle ofreciendo ese placer. Pero por el contrario, si su deseo está fuera de dejar eso y mira algo diferente, va a llevar a cabo, ¿verdad? Va a tomar esa decisión de dejar ese vicio. Del mismo modo, no tiene sentido decirle a alguien que necesita ser libre del pecado si la persona en cuestión no se da cuenta de lo terrible de su estado. Aquí termina el texto. Las personas son liberadas para servir a Dios, seguir a Jesús y vivir en el Espíritu. Ese es el propósito de la libertad de la cual Pablo habla. Las personas que son liberadas son para servir a Dios, seguir a Jesús y vivir en el Espíritu. Es la plenitud y el propósito de la libertad que Cristo ofrece
y es la de la cual Pablo está hablando, ¿verdad? Como mencionábamos, en nuestros tiempos las personas quieren que se les dejen tranquilas, que quieren que se derriben las barreras sociales y encontrarse a sí mismas, pero no aceptan, ¿verdad?, que alguien se los diga, no aceptan reglas, ellos dicen que no. Se menciona más como el humanismo. Jesús quiere que estemos no a lo que queramos, sino con Él y con su pueblo. Derribar las barreras de nuestra sociedad como un reflejo del amor que Dios en nuestros corazones, y que nos encontremos a nosotros mismos en nuestra autonegación delante de Dios. Es cuando Pablo está más adelante diciendo amarnos unos a los otros, servir al otro. Dios ha establecido su espíritu como medios para ser renovados, ser sanados y perfeccionados. El Espíritu Santo anima nuestras vidas delante de Dios para que podamos ser y hacer lo que Él quiere que seamos y hagamos. De este modo podemos mirar que vamos a llegar a ser libres de una psicología, de un ambiente cultural, de un ambiente social y individualmente, cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo anime nuestras vidas delante de Dios. La libertad que Cristo ofrece, seguridad en nuestros tiempos, y no debemos alarmarnos por las cosas que a la sociedad esclavizan. Debemos estar convencidos de que con el Espíritu Santo y por medio de Cristo podemos vivir victoriosamente libres en medio de estas cosas. En qué otras palabras, el panorama que nos presenta el mundo y el panorama que nos presenta Cristo al mundo y a nosotros es el mismo, ¿verdad? Tenemos la misma libertad, pero en Cristo nuestra libertad es diferente. Debe ser interdependiente en Dios, no debe ser por mi autonomía. Un ejemplo, y ya para terminar, ustedes saben que yo tengo 2 hijas, ¿verdad? Y siempre hemos dicho que después de las hijas del pastor, las mías son las más perfectas también. Tengo 2 niñas, ¿verdad? Emily y Kayla. Cuando eran chiquillas, de la misma edad, yo me daba cuenta que Emily, si íbamos a un parque, ella esperaba, ¿verdad? En un parque donde hay juegos y eso, ella esperaba que yo la tomara de la mano para ir donde ella quisiera subirse, y ahí andaba con ella, subiéndola, jugando. Tenía ese sentido de pertenencia. Ella sabía que yo era el papá y que yo de cierta manera le daba una seguridad. Kayla sabía que yo era a la misma edad, le estoy hablando 2 añitos, 2 y medio por ahí. Sabía que yo era el papá, ¿verdad? Pero no sentía esa misma dependencia de mí. Ella salía corriendo, ella buscaba hacer lo que ella quería y no le podía decir que no, porque ella se iba, no me escuchaba. Era diferente. Tal vez va a decir, ellos no entendían el concepto de libertad. No, quizás no, pero sí tenían el mismo panorama. Una sabía que era el papá y esperaba a que yo la tomara de las manos y la llevara. La otra tenía el mismo panorama y decía, es mi papá, pero yo me voy. La libertad en Cristo es así. Tenemos el mismo panorama. Uno, podemos ser interdependientes de Dios. Esa libertad que Dios me está ofreciendo es yo seguir sus reglas que Dios me está diciendo. Ser como Dios quiere que sea. Hacer lo que Dios quiere que haga. Y está el otro panorama de saber que sí hay un Dios, pero mi autonomía es suficiente y voy a hacer lo que yo quiero. Mi autonomía es suficiente y yo lo puedo porque puedo. Y sigo siendo el rey aunque no tenga dinero, decimos. O sea, ese mismo panorama tenemos los dos, en los dos sentidos. Esos 2 tipos de libertades. Pero la libertad que nos cristiana es la libertad de amar y servir. Y es atropellada esta libertad
cuando se le convierte en una excusa para un libertinaje carente de amor, o cuando no se tiene consideración por el prójimo. En pocas palabras, cuando no es una libertad a la que Cristo nos está llamando. Porque si nosotros amamos a Cristo y estamos en libertad con Cristo, dice Pablo, sirvamos unos a otros. Porque vosotros, hermanos, dice, a la libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Esa es la libertad a la que Pablo está mencionando. Y con eso termino. Cuando estaba yo preparando el mensaje y empecé a leer, y antes de preparar este mensaje vinieron a mí unas preguntas, y te las comparto para que las medites en tu casa. Yo antes de comenzar a escribir este mensaje, vinieron estas preguntas a mi mente. Una de ellas dice, me venía a mi cabeza, ¿qué cosas me están estorbando para vivir en la libertad de Cristo? Te lo repito, ¿qué cosas me están estorbando para vivir en la libertad de Cristo? Otra pregunta que vino a mí fue, ¿qué retiene mi libertad en el Espíritu Santo? ¿Qué me está impidiendo disfrutar de la libertad que Dios me está ofreciendo por medio de su Hijo? Vinieron esas preguntas y le das vueltas en tu cabeza. ¿Qué es? A veces piensas, pues, ¿qué podrá hacer? Pues voy los domingos, aunque llueva, aunque esté el aire, yo voy. Doy mis diezmos, doy mis ofrendas. ¿Qué me puede estar impidiendo esa libertad? Hay cosas, como le decía Pablo a los Gálatas, rudimentos. Quieres seguir ciertas prácticas que están impidiendo disfrutar esa libertad plena en Cristo. No lo sé cuáles sean los tuyos. Esto es tú con Dios. ¿Serán los hábitos sociales que practico a veces día a día? ¿Será mi ego todavía? ¿Será buscar mi satisfacción personal, aunque profeso ser cristiano? Quizás será mi cultura de que en la perfección, yo creo que Adán tomó Dios cuando creó a Adán lo puso en Oaxaca porque allá somos perfectos. ¿Será que estoy buscando mi propia autonomía, mi independencia, aunque profeso creer en lo que Cristo hizo por mí? Y créeme que fue algo fuerte cuando vino estas preguntas a mi cabeza, porque a veces creemos que vamos en plena carrera, corriendo fuerte en las cosas del Señor, pero cuando leo algo así me hace pensar si estoy en esa verdadera libertad que Pablo está hablando a los Gálatas. Y con estas preguntas que te comparto para que las medites esta semana en tu casa y leas, te invito a que leas Gálatas. Si no lo has leído, vuelve a leer. Si lo has leído, vuélvelo a leer. El libro de Gálatas. Y pongamos esa palabra en nuestro corazón. No estoy diciendo que no estás haciendo las cosas, no me vayas a malinterpretar. Pero a veces hay algo que no nos permite alcanzar esa plenitud en la libertad en Cristo. No sé, tendré que ponerme a escudriñarme. Si te decepcioné porque pensaste que era yo un oaxaqueño perfecto, discúlpame, pero sí vinieron esas preguntas a mi corazón y créeme que sí me hicieron eco, porque pensaba yo que sí, la libertad que estaba yo viviendo en Cristo era plena. Y aquí Pablo me mostró
que puede haber algunas cosas todavía que están limitando esa plenitud de vivir la libertad en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Gracias porque la pusiste primeramente en mi corazón. Gracias porque sé que está llegando a algún corazón también, Señor, que tu palabra no regresa vacía. Gracias porque sigues hablándonos hasta en estos tiempos a nosotros, tu pueblo, tu iglesia. Señor, te damos gracias por este día de lluvia. Sabemos que la necesitamos, Señor. Tú tienes control de todo. Solo te pedimos, Señor, que estés con nosotros donde quiera que vayamos. Lo que vayamos a hacer, Señor, también que sea para darte la honra y la gloria a ti, Señor. Que sea para que seamos representantes a lo que tú nos estás mandando, Señor. Por todas las necesidades ya oramos, Señor, y tú las conoces. Suple conforme a tu voluntad, sana conforme a tu voluntad, Señor. Levanta al caído, Señor. Y por todo lo demás que venga y no ha de venir según tu voluntad, Señor, gracias te damos de antemano. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Hermanos, gracias, Dios los bendiga. Es un placer y pues siga disfrutando de este día lluvioso con un cafecito y un buen pancito en casa. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones.